tardes a todos y a todas. Arucas, buenas tardes. Bienvenidos a este 31 concierto aniversario del Memorial Juan Falcón Santana. Estamos aquí, como pueden ver, una magnífica banda, y hoy vamos a presentar... Ha generado toda una cultura en Canarias desde la antigüedad prehispánica hasta la actualidad. Su huella resiste el paso del tiempo, porque no solo se ha enraizado en los bienes patrimoniales, sino que se enroca en la toponimia, en el lenguaje oral y en la idiosincrasia. Pero Paco, ¿qué haces tan temprano hoy aquí? Cállate, coño. Me levanté a las 4:30, pensando que tenía que ir a la Punta de Arucas, a la cantera de Corea, y no me acordaba que me tocaba venir a la arpillera de la iglesia. Chacho, pero ¿por qué no te pusiste a atender a los animales? Que son las 6, muchachos, y no empezamos hasta las 7:30. Es igual. Hago un ajuste y ya negocio con el patrón, irme un poco a sus viviendas. Además de las propias cuevas, eran de estructura de piedra. Y las cuevas artificiales, imagínate, es lo que te digo, se hacían con piedras como herramientas. Tiene curiosamente su origen en el poblamiento prehispánico. El nombre de la hoy ciudad de Arucas procede de la palabra Areuc o Areucas, cuyo significado es tierra de bendición. En esta tierra volcánica, rebosante de roquedad, es sin duda la piedra labrada con sus esculturas artificiales y de otros elementos constructivos. Hasta los años 70, técnicas de la época aborigen eran similares a las de los labrantes, desde como nos muestra Ramón Alvarado, el último levantador y pulsador de piedra que llegó a levantar la legendaria Piedra del Gallo de 151 kilos de peso. Después de la conquista, este lugar se fue poblando principalmente a comienzos del siglo XVI de numerosos caballeros a los cuales se les entregaron tierras y aguas tras el repartimiento de las islas. Se estima que en 1503 la fundación de Arucas era ya un hecho. La ciudad empezó a gestarse a partir del pequeño caserío que se fue apiñando alrededor de la ermita de San Juan, situada en los mismos terrenos que ocupa la actual iglesia. En 1515, el obispo Fernando Vázquez de Arce eleva la ermita al rango de parroquia. Arucas, que venía teniendo la consideración del lugar, obtiene la concesión del Villa de Bavilla, centro administrativo religioso, con la parroquia de San Juan, ermita de San Sebastián, heredad de aguas de Arucas y Virgas, milicias de Arucas y Pósito. A raíz de la conquista de la isla, en 1483 se introducen las nuevas técnicas de extracción de la piedra y, fundamentalmente, llegan las herramientas de metal que, para hacer los cantos, de ahí la denominación de canteros, que servían como elementos de sustentación de las estructuras, generalmente viviendas y castillos con sus muros de mampostería realizados esencialmente con obras públicas y religiosas, así como la fabricación de piedras de molinos y de viviendas, hecho que se vio agravado después del ataque de Van der Does en 1599. Debido a la presencia de...
azul, ubicadas en la zona, que proporcionarían el material suficiente para atender las necesidades constructivas de la nueva sociedad que se estaba gestando. Posteriormente, la construcción fue la industria artesana que tuvo mayor relevancia en el siglo XVII por el volumen de contratos y sus características. Van diversificando, y es durante el siglo XIX, a raíz del crecimiento económico impulsado por el cultivo de la cochinilla, cuando empezó en 1813. La explotación de los nuevos terrenos y la puesta en marcha de singulares obras hidráulicas protagonizadas por la heredad de aguas de Arucas y Firgas, como la elaboración de acequias cantoneras y presas, significó el comienzo de un gran desarrollo agrícola. Los cultivos predominantes en esta época fueron la cochinilla, hasta 1883, el cultivo de la caña de azúcar, en su segundo ciclo, hasta 1920, y por último, el cultivo del plátano, que tendrá su mayor auge en teniente o aguateniente. Se remodelaron fachadas, etc. Estos adelantos determinaron la comprendido desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 80 del siglo XX, cuando se produce el impulso urbanizador de Arucas. El que el mes pasado ya empezaron a trabajar solo de lunes a viernes, pero es que ahora todos los sábados tienen algo. Tienen que ayudarse entre ellos, mujer. Y además, así nos dejan tranquilas. Y ellos con sus piedras se ponen a presumir a ver quién deja su fachada más bonita. Más de un pique ha habido, no te creas. El antiguo mercado municipal en 1882, la heredad de aguas de Arucas y Firgas en 1912 y el nuevo templo parroquial de San Juan Bautista, nuestra catedral de Arucas, en 1909, son portadores de valores arquitectónicos y urbanísticos singulares. Sus obras, las casas labradas a golpe de escoplo y martillo. En Arucas, fundamentalmente la heredad de aguas y la iglesia de San Juan van a convertirse en los símbolos identificativos de la ciudad y en la muestra más notoria de la labor de los canteros locales. Es a partir de esas construcciones cuando la denominación de labrante comienza a cobrar una cierta relevancia en su uso coloquial. Arucas es el municipio de Canarias que más labrantes ha tenido. No en vano ha sido su oficio tradicional durante muchos años. El aprendizaje del oficio se producía de forma gradual. Las primeras tareas que se desempeñaban eran las de recaderos y limpiar la cantera de ciscos, esos desbroses de piedras que quedaban en el picadero. Con apenas 9 horas de la piedra ya preparada al picadero para que el labrante continuara con el proceso. Era la hora de cargarla al hombro o emplear la parihuela. El labrante daba la forma definitiva a la piedra, aunque de esta manera genérica se desconocía a todos los trabajadores de la piedra, realmente era la denominación de... Trabajando los labrantes con mucha maestría, qué bonito sonido en la cantera se escuchaba y había. El cabuquero con precisión, dándole al marrón con armonía. El repartidor con buen ojo, a las cuñas con sintonía, el entallador con bravura, al pico con melodía, los labrantes con sabiduría, a las escodas con buena sinfonía, y el tallista al cincel con dulzura, apenas se lo oía. Qué nostalgia nos queda, amores y recuerdos, casi que me rindo, no poder ver y escuchar
más este oficio tan lindo. Todavía recuerdo cuando el Cabildo nos contrató para comenzar las obras de la torre campanaria. La iglesia ya contaba con los salones del archivo y de la sacristía, que hacía muchos años que habían sido construidos. Desde el inicio de los años 30, todo quedó parado y la retomamos nosotros en el año 62. Está asegurada. Pero, ¿qué quiere que le diga? Cuanto menos era un trabajo fijo para muchos años. Maestro Pedro, ¿y qué fue lo que le pasó a la antigua grúa? Oh, nunca lo olvidaré, coño. Fue exactamente el 4 de enero de 1970. Lo recuerdo como si fuera hoy. Gracias a Dios, el accidente ocurrió durante la noche. Fue un temporal de viento como no se ve. Aquel hombre de Aruca, antes de que el sol saliera, ya estaba con el pico dando forma a nuestra piedra. A ti ni el viento ni el sol, y ni la lluvia siquiera, a ti, labrante de Aruca, te avientan de las canteras, de esos hermosos riscos del Mirón a la Goleta, trabajando sin descanso, con marrón, bar de maceta. Y están andando en el risco y un hoyo descubre ya, pasamos sin darnos cuenta de tu labor ejemplar. Ay, labrante, labrante, lo que hace es obra de arte. Desempeñaron un oficio tradicional con siglos de antigüedad. Ha tenido que ser el tiempo el que ponga a cada cual en su sitio. Y hoy, gracias a estos labrantes aruquenses, Canarias puede presumir del patrimonio que tiene, ya sean edificios, monumentos, infraestructuras o casas ornamentadas con la labor de los maestros canteros. El oficio de la piedra es una manifestación artística tradicional.